Y quiero que vayamos a la palabra, a Génesis 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor, para que leamos la palabra de Dios. Dice, pero Jehová, 12:1, lo vamos a leer hasta el versículo 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. La palabra está bendecida. Diga conmigo, Dios es el Padre de todos los padres. Y es interesante, pueden sentarse por favor. Perdónenme un segundito que tengo que poner esto modo avión. Aquí estoy ya. Ya. Ok. Dígale que está a su lado, Dios es el Padre de todos los padres. Amén, así es. Y vemos nosotros en esta historia cómo Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y a pesar de la desobediencia, del pecado, la rebeldía ante Dios, siempre han habido hombres que han obedecido a Dios. Siempre han habido hombres que han decidido amar a Dios, que han decidido seguir a Dios, obedecerle por encima de toda la situación que esté pasando, de todo lo que esté pasando en la sociedad, de todo lo que esté pasando en el pueblo. Hoy día vivimos tiempos donde Dios busca también quien lo obedezca, a pesar de una dura prueba, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier proceso que usted esté viviendo. Dios está buscando a alguien que le sea fiel, alguien que lo ame, alguien que lo obedezca, alguien que decida obedecerle a Dios. Cuando Dios llama a Abraham, se trasladó por fe de Ur hasta Harán, dice la palabra de Dios. Abraham se mueve de Ur a Harán y finalmente, dice la palabra, llegó a Canaán. Dios establece un pacto y le dice, será fundador de una gran nación y será también bendecido, le dice Dios a Abraham. No solamente la generación de Abraham, sino de generaciones en generaciones que iban a ser bendecidas en Abraham. La única condición que Dios le pidió a Abraham fue que le fuera obediente, que le obedeciera, que lo escuchara. Y cuando obedece a Dios, entonces hay cosas que van a suceder en nuestras vidas, así como sucedieron en la vida de Abraham. Dios, cuando llama a Abraham y le obedece a salir de Ur de los Caldeos, sale con una promesa, sale con un propósito, sale hacia un destino llamado Canaán. Cuando obedecemos a Dios, nuestros sacrificios están conforme a la voluntad de Dios. El obedecer a Dios conlleva rendir nuestra voluntad, rendir nuestro deseo a Dios, y esto va a llevar sacrificios que irán conforme a la voluntad, pero cada sacrificio
que nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios conllevan alianza con Dios, conllevan promesa de parte de Dios. Dios le promete un Canaán a Abraham. Les promete también que su esposa es estéril, que van a tener un hijo. Le empieza Dios a prometer. Dios le pide también el hijo a Abraham y Dios le obedece. Y ahí empieza Dios también a declarar sobre su vida una gran promesa sobre la vida de Abraham. Me llama la atención que Abraham dice que construyó altares. Abraham iba construyendo altares en diferentes lugares por una intención muy importante, que era nunca olvidar de donde Dios lo había sacado. Estos altares representaban la comunión con Dios. Estos altares representaban el lugar de adorar a Dios. Estos altares representaban el lugar de oración, el lugar de intimidad con Dios. Recordar cada promesa que Dios le había dado, que Dios era el centro de su vida, y también era para nunca olvidarse que tenía que obedecerle a Dios. Es impresionante cómo queremos obedecer a Dios, cambiar nuestras vidas constantemente, teniendo aún debilidades. Abraham fue un hombre también que tuvo debilidades, aún obedeciendo a Dios. Tenía debilidades. Por eso vemos que un Abraham llega a un lugar, de repente se empieza a levantar una hambruna. Este hombre se va a un Egipto, allá por un problema de unas debilidades de carácter, se mete en un temor, habla una media verdad, que sabemos que no existe ninguna media verdad, habló una mentira, pero él dijo que era hermana, pero no dijo que era esposo, eran hermanas, pero también eran casados. Esto provocó en Dios una consecuencia de parte de Dios en la vida de Abraham. Abraham, Dios le dice que deje su casa, que deje su parentela, pero también sigue con Lot. Sigue caminando con él. Vemos que con la separación de Lot, entonces Dios establece las promesas ya de tener un hijo, la promesa de ver cumplir la palabra que había declarado sobre su vida. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su parentela, Dios le estaba hablando de que dejara su costumbre, dejara sus culturas, sus tradiciones, lo que representaba en ese momento todas las alianzas que tenía con ese pueblo de Ur, la alianza que tenía a través de su familia, y Dios lo llama a provocar una separación. Hay una promesa de Dios que dice: dejará padre y madre y te harán una sola carne. Dios nunca nos llama a abandonar a nuestro padre, pero sí a separarnos de todas esas culturas que nos pueden separar de Dios, a separarnos de muchas cosas que nosotros sabemos que podemos nosotros paralizar aún en nuestro futuro. Hay cosas que Dios dice dejará padre y madre, pero aún hay relaciones que tú tienes de amistades, relaciones de amigos que están por debajo de una relación de padre y todavía la mantiene en ese tiempo, teniendo ya tu familia, teniendo tu matrimonio. Abraham no pudo ver el propósito hasta que no cambió el temor por la fe. Ahí inmediatamente, cuando él cambia el temor, él cambia ese temor que lo hacía llevar a mentir, ese temor que lo hacía a él a no separarse de un Lot. Entonces entró en una dependencia totalmente de Dios, y ahí empezó a cambiar esa debilidad por la fe en Dios, hasta que no rompió todos esos lazos que habían del pasado, todos esos lazos que estaban ligando a Abraham. Dios no empezó a completar la obra que había declarado sobre su vida. Hay una diferencia entre hacer nuestras propias obras que creerle a Dios. Abraham empezó a creerle a Dios, a caminar con Dios, pero también estaba haciendo sus propias obras. Cuando nosotros empezamos a caminar bajo una voluntad de Dios, empezamos a caminar bajo los designios de Dios, entonces siempre vamos a querer hacer la voluntad y la obra de Dios. Cuando dice la palabra que le creyó a Dios, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por eso cada hombre que decide en su vida entrar en una dependencia de Dios, pasa a tener esa palabra, esa promesa de Dios sobre su vida, y Dios le llama amigo. Necesitamos creer que Dios puede hacer lo imposible.
Para nosotros entrar en una dependencia, entrar en una fe continua de Dios, necesitamos entender que para Dios no hay nada imposible, que nada es difícil para Dios. Dios quiere que aprendamos a creer en cada una de sus promesas. Dios quiere que aprendamos nosotros a entender que nuestros hijos son herencia de Jehová. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestros hijos, nuestras hijas somos como esquina labrada en la mano de Dios, que tu matrimonio le pertenece a Dios, que tu vida le pertenece a Dios, que hay una dependencia absoluta de nosotros hacia Dios, que Dios te da la sabiduría, que Dios te da la inteligencia, que Dios es el que te hace crecer continuamente en esa fe que Él demanda en cada uno de nosotros. Cuando tú creces en fe, entonces tú serás padre de generaciones. Cuando Abraham empezó a crecer en fe en Dios, entonces la palabra que había sido desatada sobre su vida empezó a hacerse evidente. En esta mañana yo quiero hablarle tanto a los hombres como a las mujeres, pero específicamente a los padres. Cuando le creemos a Dios, cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro despertarnos, entonces Dios te va a ser padre de generaciones. No hay un hombre que empieza a depender de Dios que sus hijos no estén guardados por Dios, que su salud no esté guardada por Dios, que su negocio no esté guardado por Dios, que toda su vida no empiece a depender del Dios grande, del Dios todopoderoso. Cuando tenemos cultivada la fe, no puede existir la impaciencia, nunca puede existir la impaciencia. Abraham tuvo impaciencia y en ese momento entonces retrasó, paralizó lo que Dios había prometido sobre tu vida. Por eso en esta mañana es importante que nosotros aprendamos a decidir que cuando caminamos en fe, la impaciencia no puede existir en nuestra vida, porque si hay algo que debilita la fe, se llama la impaciencia. La impaciencia desaparece la fe de la persona. Cuando usted es una persona que vive siempre impacientado, desesperado, inseguro, aunque usted haya cultivado la fe, aunque usted haya crecido en la fe, aunque usted se haya fortalecido en la fe, esas cosas que le crean imposibilidad, que le crean duda a usted, porque si hay algo que lleva a llevar a la persona a dudar de Dios, a separarse de Dios, se llama la impaciencia. ¿Cuántas veces tú has estado esperando una respuesta de Dios, pero la impaciencia nos lleva a tomar decisiones que no son correctas? Créele a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Nunca te desesperes en la espera. Abraham se desesperó en la espera. Saraí se desesperó en la espera. Dice la palabra que Saraí insistió tanto, había una impaciencia tan grande que al final cedieron. La impaciencia te lleva a ceder en contra de lo que Dios te haya prometido. Cuando nosotros estamos claros que tenemos que estar por encima y creer que en medio de las limitaciones Dios se puede manifestar. Entonces cuando Abraham creyó por encima de sus limitaciones, por encima de la limitación de Saraí en ese momento, por las limitaciones de él, entonces Dios le dio la promesa. Cuando el hombre y la mujer empiezan a mirar a Dios en plenas limitaciones en su vida, Dios está a punto de provocar una respuesta a tu promesa. Dios es experto en manifestarse en lo que son las limitaciones de nuestra vida. Abraham, Dios lo llama, le da una promesa, le da un Canaán, le dice que será padre de naciones. Abraham en ese momento dudaba de Dios, pensaba que su prole iban a venir de sus criados, tenía una incertidumbre, pero cuando en medio de las limitaciones empezaron ambos a creerle a Dios, entonces Dios abrió la matriz de Sara. Dios empezó a establecer, dice la palabra, que a los 100 años miró Abraham las promesas de Dios. Y a veces pensamos que tenemos limitaciones, pero Abraham y Sara representan en nuestra vida las limitaciones de las limitaciones.
Si hay algo que representa una limitante en un hombre, nos lo muestran Abraham y Sara. Si hay algo que usted está viviendo como hombre, como sacerdote, como esposa, en su matrimonio, en su casa, en su negocio, en su salud, y usted lo ve como una limitación, Abraham y Sara son el modelo para usted, para creerle a Dios. En medio de una limitación, Dios dijo, yo soy Dios. En medio de una imposibilidad, Dios dijo, yo soy Dios. En medio de aquello que para Biblia, Dios dijo, humanamente será posible. Hay dos lugares donde Dios dijo, para el que cree todo es posible. Se lo dijo a Abraham y a Sara, le dijo, si crees, será todo posible. Pero también, Dios lo dijo también en el Nuevo Testamento. Cuando estaba hablando Jesús y estaba hablando del nacimiento de ese momento de Juan el Bautista, y le dijo a su madre, para el que cree todo es posible. Dios hace posibilidades aunque tú pienses que las cosas nunca podrán ser posibles. Y uno de los mayores problemas del hombre, y hablando también a las mujeres, también es no tener hacia dónde ir. Si hay algo que imposibilita la vida de una persona, la vida de un hogar, la vida de un matrimonio, la vida de un hombre, la vida de una mujer, es no saber hacia dónde va en su vida. Por eso Dios le dice a Abraham hacia dónde va. Dios le determina un norte, Dios le determina una dirección hacia dónde iba. Él le dice, va a salir de Ur de los Caldeos y te irá a Canaán. Pero lo interesante del caso es que Abraham salió para Canaán sin él saber dónde estaba Canaán, sin él saber hacia dónde iba, sin él saber que la promesa de Dios se podía cumplir o no se podía cumplir. Pero él tenía un norte hacia dónde iba. Él sabía que tenía una dirección. Él sabía que tenía algo que lo estaba moviendo a llegar a un lugar de una promesa de Dios. Por eso el hombre y la mujer de Dios, por eso todo hombre que no sabe verdaderamente lo que Dios le dirige, a donde Dios le dice que vaya, por eso su vida vive desanimada, vive desamparada, vive siempre cayéndose, vive siempre una vida constantemente como que no tiene un enfoque. Se levanta un día con ánimo, otro día se levanta en desánimo, porque no tiene una dirección de parte de Dios hacia dónde usted va a ir. Y ese es uno de los mayores problemas del hombre, no tener hacia dónde ir en la vida, no tener una dirección en su vida. En este día especial de los padres, el hombre, el sacerdote de la casa, es el principal en tener la inquietud y el deseo de saber hacia dónde usted va con su matrimonio, hacia dónde usted va con sus hijos, hacia dónde usted va en su vida, hacia dónde usted va en su negocio, hacia dónde usted va con todo lo que Dios le ha dado. Todo tiene un propósito en la mano de Dios. Todo tiene un propósito en la mano de Dios. Tu niñez tuvo un propósito en la mano de Dios. Tu juventud tuvo un propósito en la mano de Dios. Ser adulto tuvo un propósito en la mano de Dios. Tiene un propósito en la mano de Dios cuando tú fuiste estudiante. El que tuvo la oportunidad de ir a la universidad fue parte de un propósito de Dios. El que tiene la oportunidad de tener un trabajo es parte del propósito de Dios. El que tiene la oportunidad de tener una empresa es parte de un propósito de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que vives, todo lo que recibes, tiene un propósito en la mano de Dios. Tu familia tiene un propósito en la mano de Dios. Tus hijos tienen un propósito en la mano de Dios. Tu esposa tiene un propósito en la mano de Dios. El que tú seas padre tiene un propósito en la mano de Dios. El que tú seas esposo tiene un propósito en la mano de Dios. El que tú seas hijo también tiene un propósito en la mano de Dios. Todo tiene un propósito en la mano de Dios. Diga conmigo, todo tiene un propósito. Y solo le va a dar valor cuando tú descubres el propósito en eso. Pero eso hay hombres que no valoran su matrimonio porque no
han buscado el propósito del matrimonio. Por eso hay hombres que no valoran su casa, su familia, sus hijos, porque no le han buscado el propósito de Dios a sus hijos, a su casa, a su esposa, a todo. Lo que pasa es que es difícil entender que algo tiene un propósito. Porque para yo conocer el propósito de cada cosa en Dios, voy a tener que entrar a escudriñar la palabra de Dios. Voy a tener que aprender en la palabra de Dios que Dios muestra de cada una de esas cosas. Que cuando Dios le dijo a Abraham, te lleva a una tierra prometida. Que cuando Dios le dijo, te voy a dar un prole. Que cuando Dios le dijo a un hombre que dice que nunca le iba a faltar de nada. Que cuando Dios le dice a José que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, porque él estaba con Dios, iba a ser prosperado. Cuando él llama a un Nehemías, cuando él llama a un Jeremías, cuando él llama a una Sara, cuando él llama a un Esther, en cada una de sus vidas, circunstancias que vivieron, en todo lo que hicieron, había un propósito de Dios. Hoy día no existe en ello, pero existimos nosotros. Y cada uno de nosotros representamos un propósito de Dios. Julio tiene un propósito de Dios. Tiene un propósito de Dios ahora que fue padre. Tiene un propósito de Dios cuando se casó también con su matrimonio. Tiene un propósito de Dios con el don que Dios le ha dado. Tiene un propósito de Dios en el trabajo que tiene. Tiene un propósito de Dios en todo lo que hace. Pero es difícil a veces entender el propósito. Porque a veces queremos buscarle propósito a lo que más nos agrada, a lo que más le conviene y a lo que más nosotros queremos que tenga propósito. Pero para Dios todo tiene un propósito. Nadie va a llegar a su destino sin avanzar y sin tener un proceso. Porque para usted llegar a un propósito va a tener que empezar a caminar hacia un destino. Si Abraham no sale hacia un destino, si Abraham no sale hacia un Canaán, si Abraham no sale hacia uno de ellos, si Abraham no sale hacia su pueblo, hacia su descendencia, hacia su iglesia, hacia todo lo que llevaba de parte de Dios una promesa, entonces en el camino no hubiese sido padre, no hubiese sido un buen esposo, no hubiese sido padre de descendencia, no hubiese sido conocido como el padre de la fe. Yo te vengo a hablar en esta mañana. Dios te quiere amar a ti también, sacerdote, como el padre de la fe. Pero tú serás llamado en Dios padre de la fe cuando tú sabes que hay un propósito en tu vida, levantar a tus hijos, que hay un propósito en tu vida, guardar a tu esposa, cuidar a tu esposa, cuidar tu matrimonio, cuidar la obra de tus manos. Cuando Dios te llama y te entrega todo lo que Dios te va a entregar, Dios te va a llamar padre de la fe. Cuando tú empiezas a valorar y a pelear y a defender en Dios conforme dice la palabra todo lo que Dios te va a dar. Nadie llega a su destino sin avanzar, es decir, sin tener un proceso. Y la palabra destino significa avanzar. Se escribe avanzar. Pero qué interesante que la palabra proceso significa también avanzar. El hebreo es algo tan interesante que a veces no lo entendemos. Porque el español es fácil leer la palabra. Destino es una cosa, avanzar es otra. Pero en hebreo la palabra destino significa avanzar. Y avanzar significa proceso. Y proceso significa avanzar. Entonces usted nunca va a llegar a su destino sin mirar los procesos. Y no entendemos que el proceso es parte de tu propósito. Porque nunca va a tener un destino, nunca va a llegar a un propósito, nunca va a cumplir el plan de Dios sin que no avance. Y para avanzar, dice la palabra, necesitará los procesos. Abraham, para llegar a ser el padre de la fe, tuvo que avanzar, tuvo que caminar en proceso. Entonces yo te vengo a hablar en esta mañana, sacerdote. Va a tener proceso en tu vida para avanzar como un buen esposo. Va a tener proceso en tu vida para avanzar como un buen padre, para avanzar como un buen proveedor, para avanzar en todos los sentidos. Va a tener proceso. Y el destino te demandará un crecimiento en medio de ese proceso espiritual,
y de un crecimiento del carácter. Y esto es lo que tú conoces como transformación. Porque nadie llega al propósito de Dios igual como sale. Si Abraham hubiese llegado al Canaán, si hubiese tenido a un Isaac, si hubiese Dios manifestado el propósito en la vida de Abraham con la mentalidad desde el momento que salió de Ur de los Caldeos, que no quería dejar toda esa idolatría, que no quería dejar toda esa brujería, toda esa hechicería, ese apegue que tenía a la cultura. Cuando Dios le dijo, despójate de tu parentela, le estaba diciendo, suelta toda la creencia, suelta todo ese pasado, suelta todo eso que va a competir conmigo, porque Dios quería un Abraham que dependiera absolutamente de Dios. Me llama la atención que Abraham pudo dañar el propósito. Lo pudo dañar. ¿Cuándo lo pudo dañar el propósito? A causa del temor. Si hay algo que estaba impidiendo a Abraham mirar las promesas de Dios, era el temor. Y todo hombre tendrá sus debilidades, así como Abraham tenía su debilidad. La debilidad de Abraham era el temor. Usted ubique cuál es su debilidad. El temor por poco impide que Abraham llegara a la tierra prometida, que Abraham llegara a mirar las promesas de Dios sobre su vida. Ese temor lo llevó a mentir. Por eso hay una gran responsabilidad. No se habla de Saraí. No se habla de Saraí. Se habla de Abraham. No se habla del pecado de Eva. Se habla del pecado de Adán. Porque hay una responsabilidad en el sacerdote. Hay una responsabilidad. Dice que en sus lomos hay 4 quintas generaciones. Dice la palabra de Dios. Entonces, la debilidad del hombre sacude una familia. La debilidad del hombre sacude una sociedad. La debilidad del hombre sacude generaciones de generaciones. Abraham lo sacudió el temor y a su hijo lo sacudió el temor también. Ambos fueron sacudidos por la misma debilidad. El no obedecer 100% a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, sale con Lot, no se separa, por poco hace perder la promesa de Dios. Y Dios llama a buscar el propósito en cada cosa. Cuando nosotros urgamos el propósito del matrimonio, el propósito de nosotros ser como padres, Dios nos va a demandar dejar nuestras parentelas. Nos va a demandar dejar cosas que nosotros hacíamos cuando éramos solteros. Porque ya ser padre conlleva una responsabilidad. Te conlleva una responsabilidad de un segundo o de un tercero. Ya tú no estás como cuando tú eras soltero. El soltero no tenía ninguna responsabilidad más que su vida. Porque no tiene responsabilidad para traer a su padre. Por gratitud, agradecimiento. ¿Y por qué, hijo? Honra padre y madre para que en todo te vaya bien. Y porque es una ley de Dios. Pero lo que tú hagas no daña a tu padre. Lo que tú hagas no cambia a tu padre. Por eso hay hijos que quieren cambiar a los padres y nunca se va a dar. Porque el hijo no cambia al padre, el padre cambia al hijo. El padre provoca las generaciones. El padre provoca la descendencia. El no obedecer a Dios por poco, Abraham pierde la promesa de parte de Dios. Al momento de Abraham mostrarse a Dios en su obediencia, Dios siempre confirmará su promesa. Cuando empieza a ser obediente a Dios, entonces Dios te va a dar la promesa que a ti te corresponde. Dios siempre está esperando que seamos obedientes a Dios. A veces andamos buscando prosperidad. A veces andamos buscando restauración. A veces andamos buscando a Dios que restaura, a Dios que cambia, a Dios que hace esto, a Dios que hace aquello. Y andamos buscando a un Dios de toda la manera. Y cuando empiezas a hacer la obediencia a Dios, te darás cuenta que Dios es tu escudo, Dios es tu galardón, Dios es tu promesa, Dios es tu todo. Y lo más importante es que tú seas bendecido. Y nos olvidamos de eso. A veces andamos buscando esto, aquello, y lo más importante es
la bendición de Dios. Dios siempre te bendice cuando tú eres obediente a Él. La bendición sobre Abraham fue lo que desató todo. No fue hasta donde iba Abraham, fue la bendición de Dios. Cuando tienes algo y la bendición de Dios te llega a tu vida, todo cambia. Tú tienes un negocio y tienes la bendición de Dios, todo cambia. Tú tienes tu matrimonio y llegó la bendición de Dios sobre tu matrimonio, todo cambia. Tú tienes hijos y llegó la bendición de Dios sobre tus hijos, todo cambia. Porque lo que cambia la vida de una persona es la bendición de Dios. En Jehová está la victoria, en Jehová está la vida, en Jehová está la bendición de Dios que hace que todo florezca. Entonces a veces andamos buscando la bendición en otras cosas y tenemos que buscar la bendición de Dios. Para cumplirse el propósito de Dios en la vida de Abraham, él tuvo que creer esperanza contra esperanza. Ahí estuvo la clave. Creer esperanza contra esperanza. No es creer con una esperanza, es contra la esperanza. Que cuando tú tienes fe y empiezas a dudar, tiene que salir algo más fuerte que te ponga por encima de la impaciencia y por encima de la duda. Esperar tranquilo y no desanimarte, el estar un día como un león y otro día como un ratón, eso a Dios no le agrada. Dios quiere encontrarnos a nosotros, que tengamos esperanza contra esperanza en todo. Hay personas que piensan que lo que Dios le prometió no es real. Y por eso no viven de esperanza contra esperanza. Cuando usted sabe que Dios le da una promesa y que eso es real, que Dios es inmutable, que Dios no es hombre para mentir, que Dios no cambia, usted siempre va a tener una esperanza sobre otra esperanza. Por encima de todo eso. En Jehová está la victoria y está el crecimiento. La palabra de Dios dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en nuestra vida, si Dios no está en nuestro matrimonio, si Dios no está en los negocios, si Dios no está en nada, dice, en vano será. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vaya tarde a comer y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Procuremos que Dios nos llame amado. Y Dios nos va a llamar amado cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Hebreo 11:8. Busque su palabra, Hebreo 11:8. Dice la palabra a partir del versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba, dice la palabra. Lo interesante de este versículo bíblico es que dice que por la fe Abraham salió y obedeció, dice que al lugar donde había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? Que muchos pensamos que para recibir la promesa de Dios, muchos pensamos que para entrar a la promesa de Dios no vamos a tener que entrar en una acción. Si Abraham, dice la palabra, no hubiese salido, no se hubiese movido, no hubiese alcanzado la promesa de Dios. Yo te vengo a hablar, Padre, yo te vengo a hablar aquí a familia, le vengo a decir cada promesa de Dios que ha dado sobre tu vida, no la puede esperar sentada, no la puede esperar estático, no la puede esperar pasivo, no la puede esperar desanimado, no la puede esperar frío. Dice la palabra que Abraham salió, algo va a tener que hacer de movimiento para poder alcanzar una promesa de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice que va a cambiar tus hijos, que va a cambiar tu familia, que va a cambiar tu finanza, que va a restaurar tu matrimonio, va a tener que empezar a hacer un movimiento, va a tener que empezar a salir, a dejar cosas, a caminar en pos de eso que Dios tiene sobre tu vida. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
¿A dónde te está moviendo para alcanzar el propósito o la herencia de Dios? Hay hombres que han estado estáticos esperando la promesa de Dios, pero yo te vengo a hablar, va a tener que empezar a crear un movimiento en tu vida, un movimiento en todo lo que tú eres para poder entrar a esa promesa de Dios. Dice que salió sin saber a dónde iba. Y muchos tenemos que buscar a dónde vamos. Hay gente que cuando Dios le habla, si no sabe para dónde va, no se mueve. Si no sabe, quiere saber lo que va a venir, lo que no va a venir, cómo le conviene, cómo no le conviene. Pero dice la palabra de Dios que él empezó a caminar sin saber para dónde iba. Esa es la fe que Dios quiere sobre tu vida, que tú empieces a creerle a Dios tan fuerte, que tú empieces a creerle a Dios tan grande, que cuando Dios te diga a ti que te va a cambiar tus hijos, que te va a cambiar tu matrimonio, no importa la manera como Dios lo va a hacer, no importa la manera como Dios te va a ir llevando a mirar los resultados, lo que importa es que tú le creas a Dios. Lo que importa es que tú empieces a caminar creyéndole a Dios. Lo que importa es que tú empieces a creer que tus hijos van a cambiar, que tu esposa va a cambiar, que tu vida va a cambiar, que tu matrimonio va a cambiar, que tu salud va a cambiar, que tu empresa va a cambiar. Lo importante que tú tienes que saber es creerle a Dios. Deja de estar mirando con las cosas naturales. Deja de estar pensando que tú tienes que escucharlo, que tú tienes que mirarlo. Padre, pero yo me levanté mañana y lo veo igualito. Deja de estar mirando con los ojos naturales y empieza a creerle a Dios que Él es que lo va a cambiar, que Él es que lo va a hacer, que Él es que lo va a transformar. De repente un día te va a levantar y va a decir, pero ¿y dónde está el dolor que yo tenía en la espalda? Se me fue. Pero mientras estés todo el día chequeándote la espalda, mientras estés todo el día chequeándote a ver si el dolor lo tiene o no lo tiene. Abraham siguió sin saber a dónde iba, sin saber cómo Dios lo iba a hacer. Pero qué interesante que dice, por la fe habitó como extranjero en lugares que quizás para ti no son los mejores, que quizás para ti en ese momento tú dices, Señor, pero ¿será este el trabajo o no será este el trabajo? Señor, pero ¿será esta la medicina o no será la medicina? Señor, pero ¿será este el médico o no será el médico? Señor, pero este será el hijo que yo quería o no es el hijo que yo quería. Señor, pero esta es la esposa que lloraba o no es la esposa como estaba. Deja de estar cuestionando. Dios te va a meter como extranjero. Dios te va a poner en lugares que tú piensas que tú no perteneces, que tú no eres de ese lugar, que no te corresponde. Pero es Dios que va a empezar a organizar tu vida, a cambiar tu vida. Es Dios que te va a enderezar camino torcido. Es Dios que trae la lluvia temprana y tardía. Es Dios que te bendice. Es Dios que te prospera. Abraham, dice la palabra, que habitó como extranjero aún en la tierra prometida. Hay gente que están en la tierra prometida y no se dan cuenta que Dios lo que te tiene es de pasada, para cuando Él diga aprobado, tú vas a recibir el 100% de lo que Dios te tiene, de lo que Dios ha establecido. Abraham estuvo como extranjero aún en la promesa que Dios le había dado. Estuvo como extranjero en lugares y estuvo en la promesa de Dios. Hay gente que están caminando en la promesa, pero sus ojos naturales no le dejan ver que ya entraron a la promesa, que ya entraron en el Canaán, que ya entraron en el Gosén de Dios. Si Abraham no hubiese tenido fe en Dios, se hubiese ido del Canaán, se hubiese ido de las promesas, hubiese salido, pero él sabía que había una bendición sobre su vida, que no importara el lugar donde estaba, lo que importaba era el Dios que había declarado la bendición sobre su vida. No importa donde tú estás, no importa
importa si te agrada lo que está viviendo hoy, lo que está viviendo mañana. No importa si tú estás de pasada o no estás de pasada en ese proceso. Lo que importa es la bendición de Dios sobre tu vida. Lo que importa es lo que dice Dios sobre tu vida. Lo que importa es el propósito de Dios que hay sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Cuántos hombres de Dios han soltado un matrimonio? Han abandonado a sus hijos. Han abandonado ministerios, llamados, propósitos. Han abandonado bendiciones, negocios, de todo. Lo han abandonado. Porque han estado como extranjeros ahí. Y de repente toman la decisión por su cuenta. Pero no miran la bendición de Dios. No miran la bendición de Dios. Abraham lo empezó a mover la bendición de Dios. Él le dijo: te haré una nación grande. Te voy a bendecir. El que te bendice lo voy a bendecir. El que te maldiga lo voy a maldecir. Te voy a llevar al Canaán. Serás padre de multitudes. Aunque haya una esterilidad, eso va a ser cambiado. Aunque haya una imposibilidad, eso va a ser cambiado. Porque Dios le dijo: habrá algo imposible para mí. Lo que pasa es que tú crees que con tu fuerza, lo que pasa es que tú crees que con tu intelecto, lo que pasa es que tú crees que con tu sabiduría, lo que pasa es que tú crees que con tu exigencia, lo que pasa es que tú crees que tú lo haces mejor. Abraham tuvo que creer esperanza contra esperanza. Cuando la cosa estaba difícil, Abraham no decía de Dios, no de Dios. Abraham decía: aunque esté difícil, Dios me bendijo. Hay una promesa de Dios que está por encima de toda palabra que pueda salir de tu boca. Toda palabra de queja, toda palabra negativa, toda palabra. No importa que crean en ti, no importa que te señalen, no importa que te critiquen, no importa que te vean como tú estás ahora. Lo importante es como Dios te ve. Lo importante es como Dios te ve. Lo importante es lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice la palabra, recibió fuerza para concebir en medio de caminar a tu propósito, en medio de tu caminar sacerdote, en medio de tu caminar llevando tu familia, en medio de tu llevar las cargas que tienes, en medio de tu mujer, hombre, empezar a caminar en medio de la promesa de Dios. Dios va a necesitar que tú te llenes de fuerza, que tú te llenes de fuerza para parir lo que Dios te ha prometido, que tú te llenes de fuerza. Dice la palabra: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Yo no entiendo esto. Dice que era estéril, pero se llenó de fuerza para concebir. A mí no me venga a ver que tú tienes imposibilidades. En medio de las imposibilidades que tienen que empezar a pujar las posibilidades. Levántate como esa Saraí, levántate como esa Sara, que aunque era estéril, por la fe pujaba. Recibió fuerza para concebir. Y lo que me llama la atención que dice: y dio a luz. Y dio a luz. Si te llena de esperanza contra esperanza, de fuerza contra fuerza, te llena de esa valentía. Y no importa que tú estés como extranjero en un lugar, no importa que tú estés pensando como que tú estás extraño. Un extranjero es alguien que decide temporalmente estar fuera de una bendición. Un extranjero está sujeto a dificultades del desplazamiento que lo implica. Un extranjero está a paso de una situación. Un extranjero está en un lugar, pero no es heredero de ese lugar. Y así dice que pensaba. Lo que menos pensaba, que Dios había establecido una promesa.
El que tiene fe sabe que aunque esté como esté y esté pasando lo que esté pasando, Dios lo bendijo. Y dice la palabra de Dios que por la fe ella creyó que era fiel quien lo había prometido. No creas que es fiel el que está a tu lado. Cree que es fiel el que lo prometió. El que lo prometió, el que te tiene que mover. El que lo prometió, el que te tiene que dar la fuerza. El que lo prometió es el que te tiene que levantar cada día. Y el 17:11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, y ofrecía su unigénito. Dice, y fue probado. Mejor que tú seas y pase el examen con 100 y no que repita el curso. Dice que Abraham fue probado. Procura ser aprobado. Dios te va a pedir cosas. Dios te va a demandar cosas a tu vida que para ti van a ser muy fuertes, que para ti van a ser muchos sacrificios. Y lo más importante de todo esto que Dios pide a un hombre se llama la humillación. Él dice, el que se humilla será exaltado. Para que un propósito de Dios sea manifiesto en la vida de una persona, Dios siempre te va a pedir algo que te va a llevar a la humillación. Nadie en su destino, nadie en su caminar, que significa proceso, que significa prueba, puede decir que llegó al propósito sin haber experimentado la humillación. El que se humilla será exaltado. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No sé si usted percibió lo que dice la palabra. Abraham entendió que aunque él sacrificara a su hijo y estuviera muerto, Dios se lo iba a revivir después del sacrificio, porque Dios le había dado una promesa, porque ellos creían a Dios, su palabra, que el que lo había prometido lo iba a cumplir. Él sabía que si Dios le pidió a Isaac lo sacrificaba, él iba en gozo, porque él sabía que después del sacrificio, cuando él bajara, Dios lo iba a revivir. ¡Papá! Iba a bajar. Esa era la fe de Abraham, la fe que tenía Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, subió a sacrificarlo, porque él sabía que aún de los muertos lo iba a resucitar. Pero el ángel se le aparece a Abraham y le dice, ahora sé, por cuanto lo hiciste, que le teme a Dios, que le eres obediente a Dios, que confía en Dios. Y dice la palabra que a partir de ahí, usted lo puede leer en 11, a partir del 18 en adelante. Dice, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, y empezó la cadena de cadena de cadena de cadena, y cada uno de ellos, dice la palabra, que la bendición
bendición que había en Abraham pasó la bendición a Isaac, la bendición de Isaac pasó a Jacob, pasó a Esaú, pasó a cada uno de ellos, generaciones, 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 generaciones. Porque cuando tú te levantas como un hombre o como una mujer a creerle a Dios y bendice Dios tu vida, y Dios empieza a darte promesa a causa de la obediencia, a causa de que tú le creas a Dios, a causa de que tú empiezas a trabajar una esperanza contra esperanza, una esperanza en contra de cualquier diagnóstico, una esperanza en contra de los resultados que tus ojos naturales están mirando, una esperanza por encima de aquellas cosas que tú estás dudando, una esperanza por encima de aquellas cosas que humanamente tú crees que no se van a cumplir. Entonces Dios empieza a decirte: ese es mi amigo, ese es un hombre de fe, ese es un padre de la fe de esa familia, esa es una mujer de fe, y tus generaciones van a ser benditas. No importa que se levante lo que sea en contra de tus hijos, en contra de tus nietos, en contra de todas las generaciones, hay una palabra de Dios que en algún momento lo va a reclamar. No importa lo que hagan tus nietos, no importa los bisnietos que tú no conozcas, pero la promesa de Dios le va a alcanzar en algún momento. Iglesia, ponte de pies. Abraham fue llamado amigo de Dios y padre de generaciones. Nos enseñó obediencia, nos enseñó confianza, nos enseñó fidelidad hacia Dios. Cuando creyeron a pesar de sus limitaciones, entonces Dios abrió las puertas. Sube la alabanza, por favor. Las ventanas, las bendiciones, las promesas, y lo bendijo Dios. Entonces el nombre de Abraham fue cambiado y Dios le dijo amigo, y Dios le dijo padre de generaciones. Cuando tú como hombre, en vez de tirar las palabras negativas, y lo que hace mejor que pone todo en la mano de Dios, te convierte en un padre de generaciones. ¿Qué se está diciendo de ti? ¿Qué se está diciendo de ti? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus parientes? Salmo 103:13 dice: un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen. Dios es el Padre de todos los padres, pero Él se compadece de aquellos que le temen. Hay 64 versículos bíblicos que hablan de Dios como Padre. Usted tiene Biblia, busque concordancia, éntrelo en Google y léalo. 64 versículos hablan de Dios como Padre, de Dios como Padre de Israel, Dios como Padre de la persona, Dios como Padre. Pero me llama la atención Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Le está diciendo Isaías como vocero de un pueblo. Y el pueblo estaba en desobediencia. El pueblo estaba haciendo todo lo contrario a que Dios se sintiera bien con su pueblo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ese Dios de Isaías, ese Padre que dijo Isaías, quizás es el Padre que tú estás conociendo. Y a veces nosotros pensamos que Dios solamente todo bien, todo bien. Me levanté bien, me llaman bien, salí bien, fui a un lugar bien. Ese es mi papá. Gracias, papá. Gracias, papá.
Y somos muy dados de cuando nos dan una buena noticia o nos llega algo, una bendición o algo, y nos decimos, y la cogemos a veces la bendición. Gracias, papá. Pero Dios también dice, Él es nuestro Padre en medio de las tribulaciones, en medio de todo tormento, en medio de lo que tú estés viviendo. Dios es tu Padre. Tú eres nuestro Padre, le dijo Isaías. Nosotros barro. Entonces nosotros somos como el barro. Para Dios, Dios nos ve como el barro que Él formó desde el Génesis 1. Desde cuando formó al hombre, Dios te está formando. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios te está formando como padre también. Dios te está formando tu carácter. Cierra tus ojitos. Dios te está formando como padre. Quizás hay ira dentro de ti, hay enojo dentro de ti, quizás hay orgullo, quizás hay mucha independencia, quizás hay rebeldía, quizás hay impotencia, quizás hay autoestima baja o una autoestima muy alta. Vanidad de vanidades, vanagloria, inseguridades. Pero el Padre de los padres, el Padre de los padres, el que tiene un propósito en todo en tu vida, el tú nacer es un propósito de Dios, el tú estar vivo es un propósito de Dios, el tú estar en esta iglesia es un propósito de Dios, el tú conocer de Dios un día fue un propósito de Dios, el tú entregarle tu vida al Señor fue un propósito de Dios, el tú casarte fue un propósito de Dios, el tú tener esposa fue un propósito de Dios, el tú tener hijos es un propósito de Dios, el tú poder ir mañana donde ir a trabajar es un propósito de Dios, el tú tener una empresa que tú abres la puerta todos los días es un propósito de Dios, el tú estar a veces más aún estando desempleado es un propósito de Dios. Mira a ver que tú fallaste, que tú hiciste, o saca tiempo para meterte más con Dios. Pero en todo hay un propósito de Dios. Somos barro. Dios, como Padre de los padres, nos ve como barro y empieza a formarnos y empieza a restaurarnos y empieza a cambiar nuestra vida y empieza a darnos, a moldearnos a nosotros. Y pensamos que los padres todo es bien. Dice la palabra, ¿qué hijo le pide a un padre algo que su padre no se lo quiera dar? Excelente, está bien, pero el padre quiere sacar lo mejor de los hijos. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere hacerte un mejor cristiano. Dios quiere hacerte un mejor hijo de Él. Dios quiere hacerte un hombre o una mujer de mayor intimidad con Dios, de mayor dependencia de Dios. Dios quiere que tú lo conozcas a Él como el Padre de los padres, como el Creador. Que aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice la palabra de Dios, con todo Jehová te recogerá. Que Dios te ha dado padre físico, que Dios te dio un papá, te dio una mamá, por lo cual tuvo que cumplirse el propósito de Dios. Le dice de fructificaos, es parte del propósito de Dios. Pero Dios te dio un padre natural, Dios te dio un padre físico. Honra padre y madre para que en todo te vaya bien y tenga largura de día, dice la promesa de Dios. Pero por encima de todo hay un Padre que es omnisciente, hay un Padre que es omnipotente, hay un Padre que lo ve todo, que lo sabe todo. Entonces el temor que tenemos reverente, el respeto que tiene mi hijo a mí, el respeto que yo le tengo a mi mamá, 100% bien. Pero ¿cuál es el respeto que le tenemos al Padre de los padres? ¿Cuál es el respeto que le tenemos a Dios? Al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede.
al Dios que lo puede hacer todo, al Dios que lo puede realizar todo. ¿Cuál es el respeto? ¿Cuál es el temor reverente? Cuando estaban mintiendo, Dios estaba ahí. Y no diga Dios, diga Padre, mi papá estaba ahí. Cuando hicimos lo que hicimos mal, nuestro Padre estaba ahí. Cuando le fallamos, nuestro Padre estaba ahí. Lo que pasa es que el amor del Padre es tan grande, es tan bueno, que en su misericordia Él empieza a formarnos, Él empieza a restaurarnos. Cierra tus ojitos en este minuto. Habla con Dios en este momento. Y dile a Dios, háblale como un hijo a un padre. Y dile, perdóname, papá. Perdóname, papito, porque te he fallado como hijo. Perdóname, papá, porque me olvidé de ti. Perdóname porque no he sido obediente a ti. Perdóname, papá, porque en las cosas que hice, que sé que te fallé, pensé que tú no estabas, pero yo sé que tú estabas ahí. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Habla con Dios un minuto. Este momento es muy importante para Dios. Presentémonos hoy como hijos ante Dios. Presentémonos como hijos ante Dios. Quizá alguien se despertó y le dijo, gracias, papá. ¿Sabe cuántas personas su padre biológico se fueron? Y hoy están llorando. Hoy sienten un vacío porque su papá no está. ¿Cuántas personas hoy yendo al cementerio a llevar flores a su papá que ya falleció? ¿Cuántas personas hoy que sus padres lo perdieron y nunca lo vieron? No tuvieron tiempo de estar ahí. O hijos que nunca conocieron a su papá. ¿Cuántas personas que no tienen una relación con su papá, que nunca le han dicho papá o le han dado un abrazo verdadero a su papá? Porque sienten distancia, porque su papá lo maltrató, porque su papá lo marcó, porque su papá lo hirió. Pero el Padre de los padres, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tu barro, Señor. Ahí donde hay tristeza, donde hay amargura, donde hay resentimiento, Él es el Padre de los padres. Aquí estoy ante tu trono. Y en esta mañana quiero orar por todos los padres. Quiero orar por ti, papá. Tú que estás conectado a través de las redes, a través de la internet. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando, Dios mío, esta palabra. Que así como tú llamaste a Abraham, Padre de naciones, Padre de generaciones, así, amado mío, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le muestres el propósito de ser padre, que tú le muestres el propósito de ser esposo, que tú le muestres el propósito de ser un sacerdote, de ser cabeza en su hogar, que tú le muestres el propósito tuyo en su vida. Oro en el nombre de Jesús para que esas debilidades que no te permiten ser un verdadero padre,
sean cambiadas de tu vida. Y oro por aquellos que aún no son padres, pero que serán padres en algún momento. Tú eres el Padre, nosotros somos el barro. Tú nos formaste. Somos obra de tus manos. Moldea carácter. Moldea carácter. Moldea el carácter de los padres, para que puedan marcar generaciones de generaciones bajo tu dirección, bajo tu guianza, bajo tu temor reverente, bajo el amor del Padre sobre su vida. Aleluya. Adoramos a Dios. Si siente un vacío de un padre, Dios está llenando ese vacío. Dios está llenando la carencia de un padre, el abandono de un padre. A ti, mujer, que te faltó ese padre. A ti, hombre, que te faltó ese padre. A ti, hombre, que no tuviste un modelo de un padre. Dios le dijo: deja tu parentela. Quiero que me veas como tu padre. Quiero que me veas el modelo del padre. Y Dios se le mostró a Abraham como el modelo de un verdadero padre. Así se te está mostrando en esta mañana como el padre de los padres. Padre que compite entre los hijos. Padre que no ven a sus hijos merecedores de algo. Padre que no aman a sus hijos. Padre que sienten rechazo por sus hijos. Padre que tuvieron hijos no deseados. Dios te quiere. Dios te quiere mostrar el amor del Padre. Dios te quiere enseñar a conocer un Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Cuántos hijos fracasando y por dentro con una culpabilidad? Eso se lo debo a mi papá. Eso se lo agradezco a mi papá, porque no supieron enseñarme, porque no supieron corregirme cuando tenían que corregirme. ¿Cuántos hijos con su vida perdida en el mundo porque no tuvieron un padre que lo corrigiera a tiempo? Pero Dios en su misericordia, Dios en su gran amor, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. No importa de dónde venga, no importa lo que haya vivido, no importa lo largo donde viviste, no importa la descendencia que haya venido. Dios es tu modelo, Dios es tu Padre, Dios es el que te perdona, Dios es el que te restaura, Dios es el que te levanta. Dios, 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 Él es el agua, Él es el agua, Él es el agua, Él es el agua. Aleluya. 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 Para ser un verdadero padre va a tener que creerle a Dios y empezar a mirar tus hijos cambiados y transformados, empezar a mirar tus generaciones diferentes, empezar a mirarte a ti distinto.
distinto, empezar tú a cambiar, empezar tú a ser diferente. Papá, mamá, papá, todavía tú estás a tiempo. Quizás tus hijos tienen 30 años, quizás tus hijos tienen, ¿cuánto es la mayor edad? 22, 23, 23 años, tienen 25, tienen 30, tienen 40, tienen 50, pero aún tú puedes marcar la vida de tus hijos. Aún tú puedes marcar a tus hijos con un cambio, con una diferencia. Si nunca abrazaste a tus hijos, abrázalo hoy. Si nunca bendecido a tus hijos, bendícelo hoy. Si nunca te ha hecho algo digno a tus hijos, hazle algo diferente. Aunque te crea, aunque no te crea, aunque pienses que lo que tú estás haciendo no funciona, que eso no debiste haber hecho ese tiempo, que eso no hace ahora, no te importa nada. Lo que te importa es que tú tienes que cambiar, porque hay generaciones que están marcadas en tu lomo. La palabra de Dios le dice: conoce a Cristo, arrepiéntete, apártate del malo camino, y tú y tu casa serán salvos. Dios no dice que cuando tú tengas 40 años, Dios no dice que cuando tú tengas 60 años, Dios no te dice años, Él dice es ahora, es ahora, es ahora. Si ahora lo decides, tus generaciones cambian, tu vida cambia, tu vida cambia, tu familia cambia, tus hijos cambian, tu nieto cambia. Es ahora, es ahora. Llamarse. Él te da la oportunidad ahora de ser el padre que nunca has sido con tus hijos. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Quizás tus hijos te conocieron en la droga, quizás tus hijos te conocieron como un idólatra, quizás tus hijos te conocieron como un hombre violento, quizás tus hijos te conocieron como un mal esposo, pero Dios te da la oportunidad de ser un nuevo padre, de ser un padre distinto. Demuéstrale a Dios y Dios se encargará de ti. Dios lo hará. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Abraham no podía, Sara no podía, pero dice la palabra que ellos no creyeron en ellos. Ellos creyeron en el que era fiel, quien era que lo había prometido. No crea en tu temor, no crea en tu inseguridad, no crea en tu vieja vida. Cree en el que lo prometió, en el que lo prometió. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios te promete una nueva vida. Dios te promete un nuevo hogar. Dios te promete un nuevo matrimonio. Dios te promete una nueva salud. Dios te promete nuevo todo. Pastor, ¿usted qué le está diciendo? Lee la palabra de Dios. A ver si él no lo dice. Dice que hasta te crea cielo nuevo, lugares nuevos, temporada nueva. Dice que Él cambia la atmósfera, los tiempos, los lugares. Dice que donde había tierra seca, se va la sequedad. Que donde hay tierra árida, dice que ahí hace florecer. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Lo que hay es falta de oportunidad, falta de darle oportunidad a Dios. Lo adoramos un minuto a Dios. Gracias, Señor Jesús.
como padre algo a tus hijos que nunca le ha hecho. Abrázalo. Ora por tus hijos. Bendícelo. Pídele perdón. Es muy bonito que tus hijos te lleven a un restaurante y te den comida, y cuando se acabe la comida tú por tu lado y otro por otro lado, y se van con la herida adentro. Lo mejor del Día del Padre es recordar que tú eres padre, que tú eres padre, que tú eres padre, y el Padre orienta, el Padre cambia, el Padre transforma, el Padre da vida, el Padre nutre, el Padre sustenta, el Padre levanta. Haz una acción de padre que te pueda recordar este día. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Abba Padre. Abba Padre. Shamaya. Shama. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al admirable, al consejero, al Dios fuerte. Déselo fuerte al Rey. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, bendigo cada padre, Señor. Y declaro, Dios mío, que la bendición que no añade tristeza alguna es la bendición de Jehová que viene sobre tu vida. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Déselo fuerte al Rey. Puede tomar su asiento.